esperado este momento. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Dios de la vida, que a Jesús lo ha resucitado entre los muertos, esté con todos vosotros. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. El grupo de los creyentes tenía una sola corazón y una sola alma. Nadie llamaba suyo propio nada de lo que tenía, pues lo que poseían todo en común. Los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con mucho valor, y se lo miraba a todos con mucho agrado. Entre ellos no había necesitados, pues lo que los poseían, tierras o casas, la vendían. Traían el dinero de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles. Luego se le distribuía a cada uno lo que necesitaba. Palabra de Dios. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga la casa de Israel, eterna es su misericordia. Diga la casa de Aarón, eterna es su misericordia. Digan los que temen al Señor, eterna es su misericordia. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. La diestra del Señor es poderosa, la diestra del Señor es excelsa. No he de morir, viviré, para constar las hazañas del Señor. Me castigo el Señor, pero no me entrego a la muerte. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Este es el día que hizo el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hermanos, todo el que cree que Jesús es el Cristo que ha nacido de Dios, y todo el que ama al que da al ser, ama también al que ha nacido de él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, si amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos. Pues en esto consiste el amor de Dios, en que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son pesados, pues todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo. Y lo que ha conseguido la victoria sobre el mundo es nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es el que vino por el agua y la sangre, Jesucristo. No solo en el agua, sino en el agua y en la sangre. Y el Espíritu es quien da testimonio, porque el Espíritu es la verdad, palabra de Dios. Aleluya, aleluya, es la fiesta del Señor. Aleluya, aleluya, el Señor resucitó. Ya no hay miedo, ya no hay muerte, ya no hay penas que llorar. Porque Cristo sigue vivo, la esperanza abierta está. Aleluya, aleluya. Es la fiesta del Señor. Aleluya, aleluya. Señor resucitó. Ofrezcan los cristianos ofrendas de alabanza a gloria de la víctima propicia de la Pascua. Cordero sin pecado que a las ovejas salva. A Dios y a los culpables unió con nueva alianza.
Lucharon vida y muerte en singular batalla, y muerto el que es la vida, triunfante se levanta. ¿Qué has visto de camino, María, en la mañana? A mi Señor glorioso, la tumba abandonada. Los ángeles testigos, sudarios y mortaja. Resucitó de veras mi amor y mi esperanza. Venid a Galilea, allí el Señor aguarda. Allí veréis los suyos la gloria de la Pascua. Primicia de los muertos, sabemos por tu gracia que estás resucitado, la muerte en ti no manda. Rey vencedor, apiádate de la miseria humana y da a tus fieles parte en tu victoria santa. Aleluya, aleluya, Es la fiesta del Señor. Aleluya, aleluya, el Señor resucitó. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados les quedan perdonados. A quienes se los retengáis les quedan retenidos. Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús, y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo. A los 8 días estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Y luego dijo a Tomás: trae tu dedo, aquí tienes mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Contestó Tomás: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, has creído. Bienaventurados los que crean sin haber visto. Muchos otros signos que no están escritos en este libro hizo Jesús a la vista de los discípulos. Estos han sido escritos para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Palabra del Señor. Pensaba predicar una cosa, però al veure els jóvens he pensat que predicaré una altra. Vaig a ficar-vos en un compromís. ¿Cómo comenzó en vosotros la fe? ¿Cómo comenzó? ¿Cómo comenzó en nosotros la fe? ¿Cómo comenzó en mí la fe? ¿Cómo comenzó? Por el oído. La fe en nosotros comenzó por el oído. Es decir, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros catequistas, nuestros sacerdotes, nuestros profesores, alguien, los nuestros, alguien nos habló de Jesús. Nos dijo quién era Jesús, qué había hecho y qué significaba para ellos. Para vuestros padres, para vuestros abuelos, para nuestros catequistas, para nuestros sacerdotes, ¿qué significaba Jesús para ellos? Y así es como comenzó en nosotros la fe. ¿Quién nos enseñó a rezar?
En casa. ¿Dónde aprendimos a rezar los que somos más mayores? En casa. Comenzamos en casa. ¿Cómo comenzó en nosotros la fe? ¿Cómo comenzamos a vivir nosotros la fe? De la mano de nuestros mayores. Nuestros padres nos llevaban a la iglesia. Nos trajeron a bautizar. Nos acompañaron en nuestra vida de fe. De ellos aprendimos, y no solo por medio de la palabra, sino con su ejemplo y testimonio, aprendimos a ser cristianos. De su mano fuimos introducidos en la iglesia, en la comunidad de los creyentes. ¿Habéis escuchado el Evangelio de hoy? Tomás no estaba presente el primer día de la semana cuando Jesús se hace presente en medio de los discípulos y les enseña las manos, los pies y el costado. Y no estaba presente, y cuando los discípulos le dicen, hemos visto al Señor, ¿él qué dice? Si no veo, no creo. Si no toco, no creo. Fijaos, Él es distinto a nosotros. Cuando ve a Jesús y toca y comprueba las heridas de la cruz, las marcas de la cruz, Señor mío y Dios mío, se convierte y cree. Nosotros no somos como Tomás. Y la segunda generación de los cristianos hasta el final de los tiempos no serán como Tomás, no han visto al Señor. No hemos visto al Señor con los ojos de la carne. Hemos visto a Cristo y creemos en Cristo resucitado. Creemos en Él resucitado, pero no lo hemos visto como lo vieron la primera generación de cristianos, de creyentes. Tomás es de la primera generación. Hasta que no vio y no tocó, no creyó. Nosotros no. Y hasta el final de los tiempos tampoco. Fijaos, la fe comenzó en nosotros por el oído. Por el oído. Comenzamos a creer de la mano de los nuestros, pero llega un momento en que eso no nos sirve o no es suficiente. Hay que dar un segundo paso importantísimo en nuestras vidas, en vuestras vidas. Lo que hemos oído tiene que llegar a la razón, a la inteligencia, y tiene que llegar al corazón. Es decir, he de descubrir y hacer mío lo importante que es Jesucristo, que es Jesús, lo que significa su vida, qué significado tiene su vida y su palabra para mi vida, para mi existencia, para construir mi vida y mi existencia. Si no doy ese paso de lo que he oído, llevarlo a la razón y al corazón, no llegaré a ser cristiano. No llegaré a ser cristiano. Es necesario oír, pero también entender y también amar. ¿Entendéis? Llega un momento en que no es suficiente. Por eso hay mucha gente que está en la fe de la primera comunión. No ha madurado más, no ha crecido más. No ha dado el paso de comprender, de entender lo que ha escuchado y llevar al corazón lo que ha escuchado. No ha personalizado la fe, no la ha hecho suya. No ha descubierto lo importante que es Jesús en su vida y en su existencia. No ha descubierto la necesidad de salvación que tiene en Jesucristo. Y no han dado el paso de hacer suya la fe. Por tanto, fijaos, termino. La fe comenzó en nosotros por el oído. Tiene que llegar a la razón y al corazón. He de hacer la mía. He de personalizarla y descubrir lo importante que es Cristo y que es su palabra para mi vida y mi existencia. Si no lo descubro, no habré dado el paso de la fe. De la madurez de la fe. Y luego después, toda la vida, toda nuestra vida es un caminar madurando, creciendo en la fe en Jesucristo. Cuando la personalizo, no es que ya he terminado el camino, sino que comienzo una andadura, un camino nuevo o unos pasos nuevos en el mismo camino. ¿Entendéis? Hasta el final de la vida, crecer y madurar. Porque la fe se puede perder. Yo puedo perder la fe si no la alimento, si no la cuido. Con la oración, con la palabra de Dios, con los sacramentos. Personalizarla es importante, pero no es el último paso. Lo que quería decir es eso. Después hay que continuar alimentando esa fe. O de lo contrario, yo puedo perder la fe. Yo, sacerdote, puedo perder la fe y no la alimento. Cada día. Con la palabra, con la escucha atenta de la palabra de Dios, con la oración personal, con el encuentro personal constante y con Cristo, con el alimento de los sacramentos, la penitencia y la Eucaristía fundamentalmente. Entonces, yo puedo perder la fe. Hay curas que han perdido la fe.
Los hay. Y muchas personas que han perdido la fe. Por eso es importante tener presente lo que hemos escuchado. Tomás, si no ve, no cree. Y Juan está invitando a las generaciones siguientes de cristianos a fiarse de la palabra y del testimonio. Yo me he fiado del testimonio de los míos, de mis padres, de mis abuelos, de mis catequistas y de mis sacerdotes. Después descubrí qué importante es Cristo para mí y que sin Él la vida no tiene sentido. Lo descubrí después y hice mía esa fe. Y después cada día he de alimentar y fortalecer esa fe para que no muera. Hagamos nosotros lo mismo, no lo olvidemos. La fe es un don de Dios, un regalo de Dios, que lo hemos de recibir como tal y que lo hemos de alimentar con la gracia de Dios cada día. A Jesús resucitado, vida y esperanza de la humanidad entera, orémosle diciendo: Jesús resucitado, escúchanos. Y dar testimonio alegre de Él a los que nos rodean. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Por todos los que han recibido o han de recibir en ese tiempo de Pascua el bautismo, la confirmación o la primera comunión, que vivan con gozo su camino de seguimiento de Jesús. Oremos. Escucha, Jesús resucitado, escúchanos. Por todos los fieles laicos y laicas, que tomemos conciencia de nuestra condición de hijos e hijas de Dios por el bautismo y asumamos nuestra responsabilidad en la misión evangelizadora a la que nos llama Jesús resucitado. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Por los migrantes y los refugiados, que los gobernantes de las naciones lleguen a acuerdos para ayudarlos y que encuentren acogida en los países más acomodados. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Por todos los pueblos del mundo y por nuestra sociedad, que la paz de Cristo, el soplo del Espíritu Santo, haga desaparecer los odios y promueva una relación fraterna entre todos para ayudarnos mutuamente desde el respeto y la aceptación. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Por nosotros, convocados como cada domingo por Jesús resucitado, que Él nos dé el gozo, la paz, la fuerza de su Espíritu. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Por este pan y este vino, que generoso nos diste, llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna,
que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el día santo, en el día santísimo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Enrique y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. De Vicente Domingo, de Carmen Claramunt, de Hijo Vicente, de Carmina y Mariluz, de Charo Moret Ramón. Ten piedad de nosotros, Cordero de Dios. Concédenos, Dios Todopoderoso, que el sacramento pascual recibido permanezca siempre en nuestros corazones por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Inclinaos para recibir la bendición. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Anunciad a todos la alegría del Señor resucitado. De obligar del